vamos a hablar de uno de los padres de la liberación de América Latina que destacó principalmente por ser pionero. Nos referimos a Manuel Belgrano. Manuel Belgrano resultó ser un destacado abogado, político, pero sobre todo uno de esos líderes militares que sin tener experiencia pues trascendió y logró en parte esa liberación o esa independencia de lo que hoy conocemos como Argentina en épocas pues bastante tensas al puro inicio de los procesos de independencia. Hoy vamos a analizar su historia, su biografía y su importancia al ser el baluarte esencial de uno de los símbolos patrios más importantes de la Argentina. Nos referimos a su bandera nacional. 5 motivos para recordar a Manuel Belgrano. Bienvenidos. El primer motivo para recordar a Manuel Belgrano es su visión del liberalismo comercial. Manuel Belgrano nace el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires, en ese momento propiedad del Imperio Español, específicamente en el Virreinato de La Plata. Hijo de Domingo Belgrano y María Josefa González, inicia sus estudios en teología, filosofía y latín en el Real Colegio de San Carlos, donde luego, por sus excelentes notas, trasciende hacia Valladolid, en la parte de Salamanca, donde terminaría sus estudios de bachillerato, esto en 1789. Para 1792 obtendría el diploma de abogado, e inclusive en 1794 se le enviaría de nuevo a Buenos Aires para que cumpliera en el consulado del Río de la Plata, específicamente como secretario. Durante este tiempo, en Madrid, logró conocer mucho sobre las bases de la Revolución Francesa y los ideales liberales. Hay que destacar de que en 1806, por ejemplo, él apoyó a la causa española en su lucha contra la invasión de los británicos, siendo nada más y nada menos que una figura militar destacada del general de ese momento, Santiago Liniers. Luego, en su travesía en el Río de la Plata, principalmente en el consulado, se encargó de fundar un periódico conocido como el Correo de Comercio y también un semanario de agricultura, industria y comercio, con lo cual él mantenía los ideales de la economía política bajo un sistema liberal. Esto le llevaría a entender de que se tenía que desvincular completamente las bases colonizadoras y mercantilistas del momento y pasar a un modelo más de apertura, más liberal y hasta para cierto punto más capitalista. Otro aspecto a destacar es que fue una figura que mantuvo los ideales liberales en temas culturales, políticos y de carácter social, al punto de que para él que se diera un liberalismo no era necesariamente bajo un modelo patriótica o republicano, sino bajo una visión monárquica, pero que se abriera hacia los mercados. De ahí que fuera un liberal de corte o de tendencia política hacia un sistema monárquico. El segundo motivo para recordar a Manuel Belgrano tiene que ver con su visión del modernismo. Uno de los puntos más destacados es que al tener toda esta tendencia del liberalismo comercial y económico, pues Manuel Belgrano veía que las colonias eran un modelo antiguo y que tenía que reformarse. La única forma era alejándose del Imperio Español e iniciando un proceso emancipador o independentista. De ahí que Manuel Belgrano decidiera unirse a la causa de liberarse de una vez por todas del control del Imperio Español.
desde 1809 en Argentina, en ese momento parte de lo que sería luego las Provincias Unidas, existía la teoría de que al haber perdido el poder el rey Fernando VII ante el nuevo líder conocido como Napoleón Bonaparte y la invasión francesa, entonces no tenían que reconocer a este gobierno y se debía optar por un nuevo sistema de régimen. Ahora bien, esto se gestaría principalmente en la Revolución de Mayo, del 18 al 25 de mayo de 1810, cuando el 25 de mayo de 1810 se designa la Junta de Buenos Aires. En esa Junta de Buenos Aires, Manuel Belgrano resultaría ser vocal y a él se le asignaría que el virreinato de La Plata, o el virreinato del Río de la Plata, pues se quedara unido y bajo la causa independentista. ¿Cuáles eran los países que comprendía este virreinato? Bueno, hoy serían Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, que en ese momento se llamaba el Alto Perú, y también parte de Chile y el sur de Brasil. A Manuel Belgrano en 1811 se le designa que inicie una campaña por mantener unida en la Junta de Buenos Aires a la parte paraguaya, pero resulta ser un rotundo fracaso. Y esto hace que pues no se logre que Paraguay se una a la causa independentista. Aunque ciertas figuras paraguayas pues van a intentar mantenerse en la unión del Río de la Plata para la causa emancipadora. No fue el éxito que quería militarmente Manuel Belgrano, pero le dio sus bases para un posible proceso luego de desarrollo independentista en otras partes, principalmente en su lugar natal. Nos referimos a Argentina. En 1812, a Manuel Belgrano se le asignaría la jefatura del Ejército del Norte, con la finalidad de mantener el orden y el control por parte de la causa independentista en Argentina, al punto de que inclusive en las barrancas rosarinas del Paraná, esta figura sería la creadora del famoso emblema y bandera de la nación argentina. Nos referimos a esta bandera blanquiazul que estaría pues ondeando y que luego con ciertos retoques se convertiría en el estandarte principal de la nación argentina. También tendría triunfos militares importantes como el obtenido en la batalla de Tucumán de 1812 y la batalla de Salta de 1813, donde vencería a Juan Pío de Tristán y Moscoso, un general destacado realista, es decir, del Imperio Español, y con lo que de manera definitiva lograrían la independencia y liberación de la parte de las Provincias Unidas, hoy Argentina, del Imperio Español. Hay que destacar de que pues, el deseo de más hizo que Manuel Belgrano siguiera su ofensiva hasta el Alto Perú, esto también en 1813, pero ahí la ofensiva realista lo lograría contener e inclusive repeler de tal punto que Manuel Belgrano pues tendría una visión dispareja. Pese a ser el héroe que logró contener la supraofensiva que tenían los realistas, también fue una figura que no pudo llegar a cumplir pues la toma del Alto Perú, Bolivia, y que luego en unos años figuras como Antonio José de Sucre, de quien ya hemos hablado, pues lograrían tomar en control pues de otros libertadores. Es algo interesante, los dotes militares que tenía Manuel Belgrano, pues sin tener esa experiencia militar le dieron grandes triunfos, pero también su improvisación y su ambición de poder, por lo menos en el control militar, hizo que también tuviera algunos fracasos. Después del fracaso
fracaso militar de Manuel Belgrano, a este se le destituye del mando militar y decide pues optar por funciones de carácter diplomático. Esto acompañado con Bernardino Rivadavia. Estas dos figuras tendrían la función en 1815 de establecer en Europa la visión independentista por parte de este territorio que se estaba pues emancipando del Imperio Español, pero no lograron éxito. Luego Manuel Belgrano lograría regresar a Argentina en 1816 para lo que se conoció como el Congreso de Tucumán. En el Congreso de Tucumán se expusieron las ideas de cómo tenía que ser esta nueva nación, que en ese momento no era Argentina, se le conocía como las Provincias Unidas del Río de la Plata. Para Manuel Belgrano la idea era muy sencilla, tenía que ser un sistema de carácter monárquico. Con las conclusiones que se llegaron, pues hubo muchas favorables a Manuel Belgrano, por ejemplo el establecimiento de una constitución, la declaración de independencia por parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy Argentina, y también la visión de la bandera, que la bandera que había izado Manuel Belgrano en 1812, la blanquiazul, pues se mantuviera como el estandarte de esta nueva nación. Ahora bien, no se le hizo caso en la función de un sistema de carácter monárquico. De hecho, se pensó más en un sistema de directorio, que tendría como director supremo a Juan Martín de Pueyrredón, quien regiría de 1816 a 1819, cuando de nuevo se darían tensiones en las Provincias Unidas por establecer un orden entre federales y centralistas. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que destacar de Manuel Belgrano en este tiempo? Fue su característica de defensa de los valores por medios legales, principalmente por el desarrollo que tenía este como abogado y como diplomático, pero también el hecho de que fuera una figura que pudiera imponer autoridad y respeto, inclusive en los momentos en donde su imagen pues había caído. Dos de sus tres ideales se lograron complementar en lo que es hoy las bases de la nación argentina. Con el caos que se estaba dando entre federalistas y centralistas en el virreinato del Río de la Plata, pues tuvo que volver de nuevo a funciones en el ejército, esta vez de carácter auxiliar, para impedir las sublevaciones que se estaban dando en las Provincias Unidas con el fin de unirse a la causa federalista de otro personaje que ya vimos anteriormente, José Gervasio Artigas. Ahora bien, hay que destacar de que estuvo también luchando contra la contraofensiva española junto a Martín Miguel de Güemes, que es otra figura muy destacada en Argentina. Un aspecto importante es que mientras estaba en esta defensa contra la contraofensiva de los españoles, sufre una fuerte enfermedad, esto en Cruz Alta, y se le envía en noviembre de 1819 a Tucumán. Con el tiempo, esta enfermedad se iría postergando y sería pues de carácter mortal, al punto de que tendría que regresar a Buenos Aires, donde estaría sumido en pobreza y en rotunda enfermedad. El 20 de junio de 1820 muere por hidropesia y bajo frases que se le reconocen como "ay patria mía", se dice que él estaba buscando un diálogo en su nación, las Provincias Unidas, ya que había 3 gobernantes que estaban completamente sumidos en la anarquía. Aquí un punto muy importante es que tal vez Manuel Belgrano pueda haber sido un líder que mucho se dejó llevar por sus emociones, por sus deseos de mayor unidad, de desarrollo, de avance, pero también
pues al final tal vez él no haya sido la figura, pero indirectamente fueron otros. Voy a darles el caso de cómo fue su vida personal. Él tenía dos hijos, un varón y una mujer. La mujer la tuvo con María Dolores Helguera y el varón lo tuvo con una amante que se conoce muy destacada en Argentina, conocida como María Josefa Ezcurra. El hijo que tuvo él con María Josefa Ezcurra resultó ser criado por Juan Manuel de las Rosas. Juan Manuel de las Rosas es el representante que logra la unión y la confederación argentina con la cual se iba a acabar el conflicto entre federalistas y centralistas. Por lo que al final la meta que tenía Manuel Belgrano, pues digamos de que la logró llevar alguien que tenía un vínculo muy cercano con él, o que al menos cumplió con el papel de papá que él no pudo, porque Manuel Belgrano tal vez no haya sido un padre ejemplar, pero fue un padre para la patria, y le dejó un legado importantísimo, su bandera y su visión de unión y de integración. Sin más que decir, me despido. Buen día.